Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, estimados universitarios del quinto año de la carrera de odontología de la Universidad Pública de Alto. Hoy para tocar la segunda parte de la unidad temática de rehabilitación quirúrgica del paciente odontológico integral. Hoy, 1 de junio del 2026, corresponde abarcar a esta segunda parte. Y la segunda parte tiene una condición y una característica particular. Hay que hablar de los procesos que se generan durante esta etapa. Es así que hay una fundamentación que sigue todo este procedimiento, ¿no? Todo tratamiento quirúrgico del paciente integral odontológico comprende un conjunto de procedimientos que van a estar destinados a prevenir, corregir y rehabilitar alteraciones de los tejidos blandos y duros del complejo bucomaxilofacial, integrando siempre la parte del diagnóstico clínico, radiográfico, sistémico y funcional del paciente como base fundamental. El abordaje exige pues una visión mucho más integral que considera la condición médica general del paciente, el diagnóstico odontológico propiamente dicho, la planificación rehabilitadora y la preservación de la función, ¿no? Por ahí Kruger hablaba, como se mencionaba ya en la primera parte, que la cirugía bucomaxilar se fundamenta en un principio biológico y técnico orientado a lograr el acceso adecuado con trauma mínimo, con cicatrización favorable. Por su parte, Tucker, Ellison y Hip destacan que la intervención quirúrgica debe formar parte del plan de tratamiento integral, articulando así la parte de cirugía, periodoncia, rehabilitación oral e implantología. Por otro lado, Leitner, que es otro cirujano, resalta que la evaluación sistémica del paciente médicamente comprometido es esencial para disminuir los riesgos operatorios y así optimizar el pronóstico. Entonces, en esta segunda parte, hemos de hablar de aquellos procedimientos que básicamente están encarados en el tratamiento que corresponde a la fase propia del tratamiento. Entonces, cuando nosotros hablamos de este procedimiento, sin duda alguna estaremos pendientes de aquel protocolo que corresponde a la observación del procedimiento como tal. Es así que nosotros cuando hablamos del procedimiento de la rehabilitación del paciente odontológico integral, lógicamente nos encontramos con fases del tratamiento, ¿no? Entre ellas mencionamos una evaluación diagnóstica y la planificación operatoria propiamente dicha, la preparación del paciente, la intervención quirúrgica, el control postoperatorio y el seguimiento y el mantenimiento que se le da al procedimiento como tal. Entonces, la evaluación diagnóstica. La evaluación diagnóstica, un procedimiento tan importante que se debe de tomar en cuenta, tiene que ver muchísimo con una valoración, ¿no? La valoración del procedimiento como tal. Si bien los principios quirúrgicos están establecidos en base a qué es lo que se van a hacer en la etapa inicial, nosotros en la valoración tenemos que analizar la condición propia del paciente. Tenemos que verificar qué estado o en qué estado se encuentra el paciente como tal. Entonces, si bien en los principios quirúrgicos habíamos valorado qué procedimientos y cómo se debe realizar el procedimiento, muchas veces en esta etapa nosotros tenemos que ver muchísimo con esta primera parte que es la valoración del paciente. Y esta valoración del paciente integral tiene que ver muchísimo con estos procedimientos que tienen que ver en su momento viendo la perspectiva de aquella situación. Es así que una valoración o una evaluación diagnóstica tiene que ver con el estado de salud del paciente, el motivo de consulta, la profundización de la anamnesis respecto a la patología o el motivo de consulta que procede el paciente y, lógicamente, aquella situación en la cual nosotros debemos de hacer un profundo estudio respecto a qué, respecto a la situación de sus exámenes complementarios, ¿no? Entonces, existe una planificación operatoria al mismo tiempo que demanda algunos procedimientos específicos donde se puede realizar la confirmación del diagnóstico, que es motivo de consulta, la selección del tratamiento indicado, es decir, el procedimiento quirúrgico específico,
ya sea una exodoncia, un colgajo, una alveoloplastía, o una cirugía periodontal, o un implante, o una biopsia, independientemente de aquello, ¿sí? Por lo tanto, en esta fase también determinamos el tipo de anestesia que se va a utilizar y también planificamos cómo va a realizarse la preparación del campo quirúrgico, la selección del instrumental, la definición de la medicación, tanto para el pre y postoperatorio, y el consentimiento informado. ¿Sí? Por lo tanto, esta etapa de planificación operatoria tiene que ver con una finalidad importante que es interesante analizarlo: organizar la cirugía con criterios clínicos de seguridad, siempre tomando en cuenta la condición de salud del paciente, que es importante a la hora de poder definir. Posteriormente, avanzaremos a una tercera etapa que comprende la preparación del paciente. ¿Sí? Esta preparación del paciente tiene que ver con procedimientos que se van a realizar, ¿sí? Por lo tanto, se sigue y se continúa y se valora y se escribe la confirmación de los signos vitales, la verificación de estudios complementarios, el control del estado sistémico del paciente, la profilaxis antibiótica, el tipo de soluciones antisépticas propiamente utilizadas. Como es una fase preparatoria el paciente, nosotros vamos preparándole de tal manera que se hace hincapié en estos protocolos, tomando en cuenta la asepsia intra y extraoral, la colocación de los campos operatorios, el posicionamiento del paciente, la preparación psicológica, instrucciones previas que se le da al paciente y la administración local o regional si corresponde a la anestesia. Entonces, esta tercera etapa, a diferencia de la anterior, tiene como finalidad acondicionar al paciente y reducir complicaciones, de tal manera que se debe tomar en cuenta todos estos protocolos. Y como ustedes verán, cada etapa tiene una finalidad en la cual nosotros debemos de tomar en cuenta. Y así mencionábamos que la planificación operatoria lo que buscábamos era organizar la cirugía con criterio clínico y de seguridad, es decir, la finalidad. Ya en esta etapa tercera es acondicionar al paciente y reducir las complicaciones. Y así subimos a una cuarta etapa que corresponde la intervención quirúrgica propiamente dicha. Por lo tanto, ¿qué procedimientos se realizan en esta cuarta etapa? ¿Sí? Procedimientos que se realizan tiene que ver con la incisión quirúrgica propiamente dicha, con la cual inicia el protocolo de la cirugía. Después se realiza levantamiento del colgajo, la separación de los tejidos, la osteotomía o la remodelación o los procedimientos principales que corresponden a esta cirugía como tal, ¿sí? Puede ser exodoncia, puede ser un curataje, puede ser la eliminación de tejidos patológicos. Inmediatamente entramos a la etapa en la cual se debe de asegurar la irrigación del campo quirúrgico, un control de hemorragia, la colocación de injertos si corresponde en el protocolo, la sutura y cierre. Por lo tanto, en esta etapa, que es la intervención propiamente quirúrgica, que hemos dicho que podría ser una exodoncia, podría ser un curetaje, podría ser una cirugía periodontal u otro, tiene un objetivo fundamental, que es resolver la patología y restaurar la función. Mucho ojo, porque esto es importante. Cada etapa tiene objetivos y finalidades específicas, ¿sí? Los objetivos también son finalidades, ¿sí? Por si acaso, para quienes están haciendo el estudio y están siguiendo de curso. ¿Cuál es el objetivo o la finalidad de la etapa de intervención quirúrgica? Resolver la patología y restaurar la función. Ese es el objetivo, ¿sí? Resolvemos la patología, corregimos la patología y restauramos para una rehabilitación posterior en cuanto a la parte funcional. En esta etapa del procedimiento intervención propiamente dicha, como su etapa propiamente lo menciona, se inicia con la incisión quirúrgica. Y la incisión es el inicio del procedimiento quirúrgico, que dependiendo del procedimiento específico, vamos a hacer algunos tipos de incisión.
las horizontales, las verticales, las angulares, las oblicuas, las festoneadas, la semicircular, la invertida, etcétera, etcétera, o una combinación de cada uno de ellos. ¿Para qué? Para lograr llegar a tener una accesibilidad adecuada a, al procedimiento como tal, ¿sí? Sin duda alguna, las incisiones son aquellos procedimientos que nos van a permitir obtener un colgajo y así, obteniendo el colgajo, observar la condición patológica o el elemento que vamos a corregir, regular o tratar en última instancia. Por lo tanto, una vez realizada la incisión, diseñamos el colgajo de acuerdo a la accesibilidad que corresponde, que podría ser en todo caso mucoperióstico total o mucoso parcial, independientemente del procedimiento. Estos colgajos podrían ser triangular, trapezoidal, en sobre o colgajos periodontales, apical, coronal, lateral. Veamos cada uno de estos. ¿Sí? Existen colgajos periodontales que nos permite, de acuerdo al procedimiento, poder definir cómo vamos a visualizar los elementos que se encuentran por debajo de estos tejidos. ¿Sí? Los colgajos podrían ser de espesor total, mucoperióstico. ¿Sí? Esa es la condición, ¿no? La incisión incluía la mucosa, su mucosa y el periósteo, ¿no? Y juntos a ellos se puede levantar con un periostótomo para poder exponer y visualizar el hueso. ¿Sí? Estas incisiones podrían estar generalmente de acuerdo a las características particulares del procedimiento, pero están indicados este tipo de colgajo de espesor total en las cirugías que requieren acceso óseo amplio, raspado y alisado radicular, cirugías regenerativas óseas, cirugías preprotésicas y preimplantarias, apicectomías y cirugías periápicas, ¿no? Entonces, este procedimiento que implica el levantamiento del colgajo mucoperióstico incluye pues la mucosa, la submucosa y el periósteo, ¿no? Por lo tanto, hay un desprendimiento total de esta capa que va a permitir una amplia visualización del campo quirúrgico y mayor manipulación tisular. Por lo tanto, se espera que va a haber una mayor inflamación y posibilidad de enfermar en el posoperatorio, ¿sí? Por lo tanto, hay una ventaja. ¿Cuál es la ventaja? Que existe un excelente acceso, ¿sí? Que hay una muy buena visibilización, permite procedimientos óseos complejos, permite o facilita la manipulación de los tejidos y mejora el control del campo quirúrgico, ¿sí? Este es el colgajo mucoperióstico o de espesor total. ¿Sí? Y vamos a ver el otro que corresponde al colgajo de espesor parcial, o el colgajo mucoso, o el espesor mucoso. Incluye únicamente la mucosa y parte de la submucosa. No se eleva el periósteo, ¿sí? En esta etapa está indicada generalmente este tipo de procedimientos en los que no se requiere exposición ósea amplia. Se puede realizar en los procedimientos de raspado y alisado radicular, en cirugías de tejidos blandos o como etapa inicial en el procedimiento de injertos gingivales y de tejido conectivo. La característica de esta es que incluye la mucosa y parte de la submucosa. El periósteo se deja intacto pegado a la superficie ósea, ¿sí? Por lo tanto, existe menor trauma quirúrgico, menor inflamación y menor dolor. No se olvide que hay menor dolor. En cambio, en el de espesor total existe sintomatología dolorosa. ¿Por qué? Porque estamos tocando el periósteo, que es un tejido eminentemente muy inervado. En el caso del colgajo de espesor parcial, existe menor acceso al hueso. Sí, por lo tanto, sabemos que se controla, ¿no? Existen ventajas, existe menor posibilidad de complicaciones postoperatorias, la cicatrización es un procedimiento mucho más rápido, se preserva la vascularización y existe menor dolor y edema. Como tal, un procedimiento como tal implica las condiciones necesarias. Para un procedimiento de apicectomía, lógicamente necesitamos un espesor total para poder accesar al tejido óseo, realizar la trepanación propia y visualizar el ápice de las piezas. En cambio, para poder realizar un injerto, necesitamos solamente elevar la mucosa para que podamos de alguna manera trabajar sobre esta misma superficie.
Este es el caso típico específico cuando se quiere realizar algún procedimiento de, ojo, de raspado y alisado radicular, donde nosotros vamos a hacer un levantamiento de colgajo que va a permitir observar perdón, el tejido o la superficie ósea, como se puede observar en estas cosas. ¿Sí? A partir de este momento empezamos a ver los tipos de colgajo que se van a realizar. ¿Sí? Ya sean independientemente con un colgajo de espesor parcial o total, los colgajos generalmente tienen una función particular que es permitir el acceso a los tejidos donde se va a realizar el procedimiento como tal. Existe un colgajo, uno de los particulares, denominado triangular, que generalmente se los utiliza con mayor frecuencia, ¿sí? Estos generalmente están indicados en la extracción de terceros molares, las cirugías periapicales, el acceso a lesiones óseas o procedimientos periodontales. Acceso a superficies o lesiones óseas que podría ser una exostosis, un torus palatino, un torus lingual, etc. El colgajo triangular, ¿sí? Va a brindar de alguna manera un buen acceso quirúrgico, es de fácil realización, el diseño es muy fácil, existe menor traumatismo y una adecuada vascularización. Nos va a permitir una adecuada. Por lo tanto, durante su diseño, lo que nosotros hacemos es una incisión de tipo horizontal. Seguimos el cursor, por favor, una incisión, ¿sí? Sobre el surco y una incisión vertical de descarga, ¿sí? De forma inmediata, podemos nosotros levantar desde este ángulo tejido. Tenemos buena irrigación sanguínea, existe buena vascularización y eso va a permitirnos observar las características, ¿no? El esquema del diseño es básico, ¿no? Una incisión horizontal, una vertical de descarga y tenemos una base amplia vascularizada que va a permitir observar y verificar la superficie en la cual se requiere trabajo. Por lo tanto, esto tiene como un procedimiento particular, generalmente en cirugías donde nosotros queremos realizar un procedimiento que implique una buena irrigación con un colgajo adecuado, con una regulación adecuada. ¿Sí? Posteriormente, vamos a hablar del colgajo trapezoidal. ¿Sí? El colgajo trapezoidal, sin duda alguna, es un colgajo particularmente utilizado cuando se requiere realizar una cirugía de terceros molares retenidos, cirugías periapicales extensas de 2 o 3 piezas, extracción de dientes incluidos o complejos y cirugías preprotésicas y reconstructivas. Por lo tanto, este procedimiento tiene ventajas importantes, ¿no? Tiene un excelente acceso y visibilidad, facilita la osteotomía y la odontosección, hay menor tensión en la retracción y amplia exposición ósea, ¿sí? Por eso es que las indicaciones están específicas. ¿Cómo es el diseño del colgajo? Generalmente hay una incisión horizontal y 2 incisiones de descarga, ¿sí? Que generalmente están dirigidas hacia la base, 2 incisiones, una horizontal, 2 verticales que son de descarga y levantamos el procedimiento. ¿Sí? Levantamos el colgajo y permite la visibilización. Incisión horizontal, incisión de descarga mesial o distal y observación, ¿no? En este procedimiento, en este tipo de colgajos, generalmente existe menor traumatismo quirúrgico, más edema y molestias postoperatorias, riesgo de cicatrices visibles, porque tenemos una solución de continuidad amplia y existe mayor alteración de la irrigación gingival. ¿Por qué? Porque tenemos 2 zonas verticales que podrían estar afectando y podrían alterar en algún momento en el procedimiento de cicatrización. Y este es otro tipo de colgajo que se utiliza con mayor frecuencia en los procedimientos quirúrgicos que se permite en la rehabilitación oral, independientemente de cuáles puedan ser utilizados. Se llama el colgajo en sobre, tal vez el menos traumático, pero se llama el más específico dentro de aquellas condiciones en las cuales se necesita. ¿Sí? ¿En qué caso se realiza el colgajo en sobre?
en la extracción de terceros molares incluidos, apistectomías en zonas posteriores, cirugías periodontales, procedimientos que se requieran o que requieran la exposición ósea moderada. ¿Sí? El diseño comienza con una incisión horizontal y ligeramente festoneada sobre las piezas dentarias, que podría ser independiente, un festoneado único o múltiple, el cual nos va a permitir levantar la solapa y observar el tejido, el cual se quiere sobre el cual se requiere realizar el procedimiento comentado. Entonces, este es un colgajo en sobre que solamente implica una incisión, la cual va a permitir observar. Seguramente el procedimiento es limitado, la accesibilidad es limitada, pero justifica el procedimiento como tal, porque en el sentido de que solamente permite observar pequeños tramos a diferencia de los demás, ¿no? La incisión generalmente comienza por distal del último molar y continúa por el surco, que podría ser simple o doble, ¿no? Se le va el colgajo con el periostótomo y se hace un colgajo mucoperióstico de espesor total con el fin de exponer el tejido óseo y para verificar la presencia o la zona operatoria donde vamos a realizar el procedimiento como tal. ¿Sí? Y existen, además de los mencionados, existen colgajos periodontales específicos, entre ellos los colgajos apicales, los coronales y los laterales, ¿no? Generalmente el colgajo apical es un colgajo que está desplazado hacia el ápice, apicalmente para exponer la porción coronal del hueso. ¿Sí? El diseño va a comenzar con una incisión ligeramente horizontal, la cual va a permitir con dos descargas observar y verificar la zona operatoria donde se quiere trabajar. ¿Sí? Este colgajo apical está indicado en las cirugías regenerativas, a los alargamientos coronarios, la corrección de defectos óseos o las cirugías mucogingivales, ¿no? Tiene un excelente acceso al hueso, tiene una buena visibilización y permite una sutura coronal. Como sabemos, esta va a tener un efecto particular, es decir, que va a haber posiblemente una coartación de la irrigación sanguínea con posible cicatrización. Ese es uno de los componentes, ¿no? Una incisión horizontal y se realiza de forma intrasurcal y ligeramente subgingival y colgajo que se refleja hacia la porción apical dirigida hacia la porcelana. Existe también el colgajo coronal. En este caso, el colgajo coronal lo que hace o del que se encarga de realizar el procedimiento como tal es exponer también la superficie ósea para poder realizar una mayor visibilización. ¿Sí? La incisión generalmente se realiza más apicalmente hacia el colgajo, porque se llama coronal, es un poco mucho más hacia el coronal. ¿Sí? Y se refleja el colgajo hasta la parte superior, de tal manera que queda el margen coronal desplazado hacia la encía insertada. ¿Sí? Están indicados estos colgajos en los casos de cirugías apicales, reducción de bolsas profundas, resección radicular o cirugías en furcaciones, ¿no? Para poder lograr y accesar de manera adecuada a estos espacios recónditos que se. Las ventajas de este tipo de colgajos son, permite el acceso a la porción apical del campo, hay menor tensión en los tejidos marginales y conserva la encía adherida, que es un plus particular que tiene este colgajo de tipo coronal. Y así llegamos al colgajo lateral, ¿no? Este colgajo lateral, a diferencia de los demás, se desplaza lateralmente, hacia mesial o hacia distal, para exponer defectos óseos interproximales. ¿Sí? Existe una incisión de tipo horizontal con dos incisiones verticales de descarga y la exposición del tejido para poder verificar la zona y realizar, ¿no? Estos están indicados generalmente en defectos infraóseos angulares, regeneración ósea guiada, cirugías con defectos interdentales o posiblemente para una cirugía para tener un acceso hacia la furca. ¿Sí? Tiene ventajas, ¿no? Excelente acceso, permite un cierre primario, hay una buena estabilidad, ¿no? Entonces, estos dos tipos de colgajo, tres tipos de colgajo, tanto el apical, el coronal y el lateral, implican una incisión horizontal y dos de descarga, pero el colgajo lateralmente o coronalmente o apicalmente es desplazado. Esa es la diferencia, ¿no?
Una vez que tenemos ese procedimiento de la incisión, el levantamiento del colgajo, podremos nosotros de alguna manera realizar procedimientos específicos. Dentro de ellos, podríamos realizar una cirugía ósea resectiva, ¿sí? Pero, ¿qué es una cirugía ósea resectiva? La cirugía ósea resectiva es, como todo procedimiento quirúrgico, un procedimiento netamente periodontal que consiste en la modificación, la remodelación y la eliminación selectiva del hueso alveolar, ¿no? Eso es lo que se hace en la cirugía ósea resectiva. Es un procedimiento quirúrgico que consiste en la modificación, la remodelación y eliminación selectiva del hueso alveolar, que generalmente está afectado por la enfermedad periodontal. ¿En qué casos podemos realizar? En los casos de exostosis, de torus, de defectos periodontales y como fase fundamental de la preparación preprotésica. ¿Sí? En la fase preprotésica nosotros remodelamos y vamos preparando para que en la etapa protésica ya se pueda tomar impresiones y no tengamos ningún tipo de accidentes anatómicos que puedan alterar la normal confección de una prótesis, ¿no? Entonces, ¿qué procedimiento se realiza en esta etapa cirugía ósea restrictiva? Osteotomía, ostectomía, alveoloplastia y remodelado del reborde alveolar. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de esta cirugía ósea resectiva? Modelar la arquitectura funcional y mejorar la adaptación protésica. Ese es el objetivo. Es decir, volver a la superficie o a la zona una zona funcional y una zona mejor adaptada a una prótesis. Ese es el objetivo. Entonces, la cirugía ósea resectiva es un procedimiento que consiste en modificar, remodelar y eliminar el tejido óseo alveolar que pueda estar afectando para una normal confección de una prótesis. Entonces, el objetivo fundamental de la resectiva es de suprimir bolsas periodontales profundas, devolver al hueso una superficie anatómica fisiológica y saludable que facilite la higiene. Y fundamental, esto sí es fundamental. Combina procedimientos tanto del tipo de específicos, tanto en el tipo de tejido óseo que se va a intervenir. Es decir, en la resectiva, nosotros realizamos osteoplastía, remodelación, osteoplastía, ostectomía, eliminación del hueso alveolar. Pero estos tienen una característica particular. Mucho ojo con esto, ¿no? La osteoplastía y la osteotomía se realiza en la cirugía ósea resectiva. ¿Sí? La osteoplastía consiste en el remodelado del hueso que no proporciona soporte directo al diente, es decir, está en otra zona, no está en la zona alveolar. Por lo tanto, en esta superficie podemos hacer fresado de crestas gruesas o protuberancias, como en el caso de las famosas exostosis vestibulares, donde existe tejidos óseos que han crecido por estímulo netamente traumático o estímulo netamente genético y todo lo demás, exostosis, ¿no? En estos casos se tiene que hacer munidos de un fresado eliminamos estas crestas o estos rebordes alveolares, pero que no están en directa relación con hueso de soporte del diente. Por el otro lado, estamos hablando de la porción netamente vestibular, lingual o palatina, en términos generales, alejados de la zona alveolar. Por el otro lado, la osteotomía, la famosa ostectomía, que implica la eliminación del hueso alveolar, sí brinda, o sea, vamos a eliminar este hueso que brinda soporte al tejido óseo, al tejido dental, ¿sí? Por lo tanto, es un hueso de soporte del diente. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a eliminar pequeñas espículas óseas, vamos a dar forma. Si el hueso está en relación de altura entre este hueso, vean la imagen. Si este es más corto que este otro que es más alto, nosotros regularizaremos a la misma altura para poder obtener un remodelado y una cicatrización con una altura adecuada y específica. Por lo tanto, lo que se trata de hacer es nivelar estas superficies, tanto verticales como horizontales, para que de alguna manera la confección de la prótesis sea la más adecuada y no pueda tener ningún tipo de alteraciones que puedan afectar a su retención como tal. ¿Sí?
Y vamos al otro tipo de procedimiento que se realiza, ¿no? La cirugía ósea reconstructiva, que como su nombre propiamente dicho, trata de reconstruir o de devolver las estructuras que se han perdido, ¿no? Por lo tanto, es un procedimiento quirúrgico maxilofacial y pronto diseñado para recuperar, aumentar o regenerar el volumen del hueso perdido debido a infecciones, traumatismos, extracciones previas, fracturas, el uso prolongado de prótesis dentales, etcétera, etcétera. Muchas veces con el uso de prótesis dental durante muchísimos años hay una reabsorción y el cual va a afectar a la retención de la prótesis o en la estabilidad. Por lo tanto, en esta etapa, en la cirugía ósea reconstructiva, podemos aumentar, ¿sí? Podemos colocar injertos óseos, podemos regenerar el volumen de hueso perdido. Por lo tanto, sus indicaciones están específicas que se lo pueden realizar en los casos donde hay una pérdida de la altura alveolar, hay una pérdida de tejidos por trauma o en la preparación implantológica como etapa inicial antes de que se pueda realizar la cirugía implantológica como tal, ¿no? ¿Qué técnicas utiliza la cirugía ósea reconstructiva? A diferencia de la anterior, que es la cirugía ósea resectiva, que utilizaba netamente osteotomía, estectomía, alveoloplastía, utilizaba todos estos fenómenos, tanto en los procedimientos como tal, en esta etapa lo que generalmente se realiza en la reconstructiva es injertos autógenos, aloinjertos, senoinjertos y regeneración tisular guiada. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de esta cirugía reconstructiva? Aumentar el volumen óseo y recuperar la función. ¿Cuál es la función o cuál es el objetivo de la cirugía netamente resectiva? Es mejorar la arquitectura funcional y mejorar la adaptación protésica. Dos elementos que se deben de tomar en cuenta muy bien a la hora de hacer. Esta es una fotografía muy importante en la cual nosotros estamos realizando cirugía resectiva o cirugía reconstructiva. Pregunto. Muy bien, efectivamente sí. Se está realizando una cirugía reconstructiva porque se está preparando, se está dejando una malla para poder realizar un injerto o colocar hueso liofilizado en todo caso. Vean acá, lo que agarra en el brazo izquierdo o en la mano izquierda, junto con la pinza, es hueso liofilizado. Y la mano derecha está colocando un receptáculo en base a, que se llama, a una malla de titanio para que éste pueda soportar y mantener, ¿qué cosa? Este hueso liofilizado para que después, posteriormente, a través de la sutura, se pueda óseo integrar, ¿no? Entonces, aparte de estos procedimientos quirúrgicos que hemos hablado, tanto la reconstructiva como la regenerativa, nosotros hablamos de cirugías preprotésicas. Generalmente, con el marco de la rehabilitación oral, muchas veces nos encontramos con cuadros clínicos interesantes en los cuales, producto de las exodoncias muy antiguas y realizadas en diferentes tiempos, observamos a los rebordes alveolares completamente elevados o en forma de montañas. Por lo tanto, la cirugía preprotética se va a encargar de poder regular aquella condición. En su definición, la cirugía preprotética comprende todas las intervenciones quirúrgicas destinadas a corregir, ¿no? Y a condicionar las estructuras óseas y mucosas del maxilar y la mandíbula antes de la rehabilitación protésica. ¿Qué es lo que se logra? Mejorar el soporte, la estabilidad y la retención de las prótesis removibles fijas o implantos soportados, ¿no? Entonces, ¿en qué casos está indicada la cirugía preprotética? En casos de rebordes irregulares, hiperplasias fibrosas, exostosis o pérdida ósea. ¿Qué procedimientos se van a realizar en la cirugía preprotética? Alveoloplastía, vestibuloplastía, frenectomía o reducción de la tuberosidad. ¿Sí? ¿Qué es lo que se va a lograr? Una mejor retención, una distribución adecuada de cargas y una longevidad protésica amplia. ¿Por qué? Porque va a haber una zona anatómica adecuada que va a permitir también al mismo tiempo proteger las estructuras biológicas como el tejido óseo y la estructura protética como tal. Entonces, vemos que en este procedimiento de alveoloplastía podríamos estar presentes en los casos donde existen rebordes alveolares ligeramente irregulares, unas zonas altas, otras reducidas.
o generalmente con presencia de exostosis en las caras vestibulares palatinas o linguales, ¿sí? Entonces, en ellas lo que se realiza, ¿no? Una vez que se ha hecho la incisión y el levantamiento del colgajo, se puede observar, sigan el cursor, por favor. Vemos acá en esta zona una superficie vestibular completamente proyectada hacia adelante, que lógicamente va a interferir en la retención de la prótesis, ¿sí? Por lo tanto, esta se debe de eliminar con un procedimiento específico y luego se remodela la superficie del observador. ¿Para qué? Para que se pueda obtener una superficie adecuada que pueda recibir una rehabilitación protésica aceptable. O en estos casos, donde generalmente existe una exostosis, que es producto del crecimiento estímulo hormonal u otro de demás, en la cual nosotros tenemos que eliminar este tejido óseo. ¿Para qué? Para poder obtener una superficie plana que pueda permitir una adaptación de una prótesis que pueda rehabilitar la condición funcional. En estos casos, el levantamiento del colgajo, la eliminación del tejido y posterior sutura para su cicatrización. Entonces, estos procedimientos que acabo de mencionar, tanto los que corresponden a la cirugía preprotésica, la cirugía reconstructiva y la cirugía resectiva, van a permitir de alguna manera al profesional establecer una línea de trabajo que va a permitir mejorar estas superficies o estas estructuras con el objetivo de poder rehabilitar protésicamente al paciente y no tener este inconveniente posterior a aquella situación en la cual no se decide realizar el tratamiento. Entonces, estos procedimientos se elaboran de tal manera que aquella condición va a favorecer al paciente como etapa inicial. Entonces, la valoración quirúrgica del paciente para rehabilitación oral es fundamental en el entendido de que los procedimientos quirúrgicos van a mejorar, van a regular, van a modificar las condiciones anatómicas para una futura rehabilitación protésica. ¿Sí? Una vez realizado el procedimiento quirúrgico, con anterioridad, durante o después, se realiza el tratamiento antibiótico, que generalmente podría ser como una forma profiláctica en los casos donde los pacientes tengan algún riesgo, ¿no? O en los casos donde se realiza cirugías extensas, o en los casos donde se realiza implantes o injertos, donde se necesita controlar que la posibilidad de una infección. ¿Sí? Esto generalmente está presente en los casos donde existen pacientes con enfermedades de base, como en el caso de la diabetes, o en los casos donde el paciente se encuentra completamente inmunodeprimido o inmunosuprimido. ¿Sí? La antibioterapia quirúrgica, también como la anterior, es decir, como un tratamiento profiláctico, también puede estar como fase terapéutica. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que luego del procedimiento quirúrgico podría haber una complicación que podría estar presente dependiente del paciente o dependiente de la condición propia. Entonces, en estos casos, el tratamiento de antibiótico-terapia está presente como una parte terapéutica en los casos para tratar infecciones, osteomielitis, abscesos o celulitis. ¿Sí? Está presente. ¿Sí? Entonces, la antibioterapia quirúrgica está presente en dos momentos importantes. En los casos en la parte de profilaxis como la parte preventiva para evitar y en la etapa terapéutica para tratar ya el procedimiento. ¿Qué antibióticos con frecuencia se utilizan? La amoxicilina, la clindamicina, el metronidazol, la citromicina. ¿Sí? ¿Cuál es el principio del uso de la antibiótico-terapia? Las indicaciones precisas, correctas y particularmente evitar la resistencia bacteriana. Ese es el principio fundamental sobre la cual se tiene que tratar. ¿Sí? Identificamos alguna condición de un proceso infeccioso, vemos el perfil que se llama bacteriano y en base a aquello nosotros damos una indicación precisa con una dosis correcta. ¿Para qué? Para evitar así una resistencia bacteriana. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué es la antibiótico-terapia? Son medidas farmacológicas complementarias en la cirugía destinadas a prevenir o tratar infecciones asociadas al procedimiento. ¿Sí? Como siempre, el uso de esta etapa de tratamiento, la terapia antibiótica, debe basarse en criterios clínicos específicos,
considerando siempre el riesgo del paciente, la magnitud de la cirugía y la presencia posible de procesos o condiciones infecciosas. ¿Cómo se realiza la profilaxis antibiótica? En tres casos fundamentales. Primero, en pacientes de riesgo, en cirugías extensas y en colocación de implantes y injertos. ¿Cómo se realiza? ¿No? Los pacientes de riesgo podrían estar con inmunosupresión debido a que cursan con una enfermedad de base, la diabetes mellitus descompensado, o como tratamiento como quimioterapia o radioterapia en los pacientes que tienen ya una condición de base, es decir, tienen un tratamiento al cáncer donde reciben quimio o radioterapia. ¿Sí? O en los casos donde el paciente ha recibido un trasplante de órganos, o en los casos donde el paciente tiene una cardiopatía con riesgo de endocarditis infecciosa, o en pacientes con antecedentes de infección grave que posiblemente sean recurrentes. ¿Producto de qué? De la inmunosupresión. ¿Sí? En estos pacientes con inmunosupresión, diabetes con mellitus descompensada, en pacientes que están recibiendo terapia o radioterapia y quimioterapia, en los pacientes que han recibido trasplante de órganos o en los pacientes que tienen cardiopatía, es fundamental realizar la profilaxis antibiótica. ¿Sí? Por el otro lado, en los casos donde nosotros realizamos un procedimiento de cirugía extensa, con amplio desplegamiento de colgajos, osteotomías profundas, extensas, cirugías prolongadas de mucho tiempo, con manipulación importante de tejidos blandos y duros, es menester realizar la profilaxis. ¿Sí? Es menester fundamental. ¿Para qué? Para prevenir el riesgo de la infección. Otro de los casos donde realizamos profilaxis es en la colocación de implantes e injertos. ¿Sí? Muchas veces, debido a estas condiciones o por otra situación, la cirugía implantológica podría estar condicionando aquella situación. ¿Sí? Entonces, la profilaxis antibiótica también es un fundamento realizarlo en los casos donde realizamos injertos óseos autólogos o heterólogos, en los casos donde realizamos la elevación del seno maxilar, o en los procedimientos donde nosotros realizamos procedimientos regenerativos óseos guiados. Es fundamental prevenir la infección. Entonces, en estos tres casos, que es pacientes de riesgo, cirugías extensas y colocación de implantes, se debe realizar por normativa la profilaxis antibiótica. ¿Sí? Entonces, la terapia antibiótica, la antibioticoterapia es un procedimiento sin duda que está indicada cuando existe una infección establecida con evidencia científica, ¿sí? Básicamente, ¿sí? Entonces, puede darse la antibioticoterapia generalmente específica como base del tratamiento en los casos donde nosotros tenemos ya el inicio de una infección, ¿sí? Como en el caso de la infección odontógena, infecciones con estructuras dentarias y periodontales que pueden extenderse a tejidos vecinos, que puede ser de origen dental, ¿no? Como en este caso. Fruto de un procedimiento quirúrgico, se puede observar la presencia de un foco infeccioso, ¿sí? O en los casos mucho más avanzados, ¿sí? En esta etapa ya se da una terapia antibiótica específica, ¿no? En los casos de infección odontológica y en los casos donde existe osteomielitis, ¿sí? Entonces, cuando existe infección en el tejido óseo que requiere un tratamiento o un procedimiento quirúrgico de drenaje o de tratamiento, el tratamiento antibiótico terápico es el más indicado para poder realizar alzas térmicas, infección, presencia de abscesos y todo lo demás. ¿Sí? Por lo tanto, la terapia antibiótica está indicada cuando hay una infección establecida, con evidencia, ¿no? En los casos de abscesos, donde generalmente existe pus localizada. Vean, estas generalmente necesitan además un drenaje quirúrgico, la eliminación de la causa y posteriormente la terapia antibiótica complementaria cuando exista generalmente compromiso sistémico, es decir, alzas térmicas cuantificables, ¿sí? También la presencia que se llama eh, alteraciones a nivel sanguíneo, ¿no? Entonces, nosotros vemos que existe un proceso infeccioso en base a qué?
También se puede realizar una terapia antibiótica específica en los casos de celulitis, perdón, infección difusa de tejidos blandos que pueden progresar rápidamente y comprometer algunos espacios faciales profundos, constituyendo sin duda alguna una urgencia médica que no debe de pasar desapercibida. ¿Sí? La terapia antibiótica en los casos graves inclusive se puede realizar por vía intravenosa ya en un centro hospitalario de mayor capacidad, tomando en cuenta estas características. Una vez realizado el procedimiento, tomado en cuenta el tema del tratamiento, viene el control posoperatorio. ¿Sí? En esta etapa, que es la etapa quinta del proceso de la rehabilitación quirúrgica protésica rehabilitadora, generalmente hablamos de procedimientos que realizan. ¿Qué procedimientos? La revisión de la hemostasia. ¿Cómo está la hemostasia? Si ha existido o no ha existido hemorragia. La verificación de las suturas, si están aún o han sido eliminadas. ¿Sí? Valoramos también en el caso del paciente la posible existencia o no de dolor. ¿Sí? Y en esta misma etapa, nosotros, si existiera aquella condición, podemos hacer la prescripción tanto de analgésicos, si hubiera infección, antibióticos, y si hubiera inflamación, antiinflamatorios. ¿Sí? En la etapa del control postoperatorio, nosotros hacemos recomendaciones sobre la higiene oral, valoramos cómo ha estado y cómo va a ser, recomendamos la dieta específica y recomendamos la aplicación de frío y de calor. Y también damos instrucciones sobre la educación, sobre signos de alarma que deben ser comunicados al profesional de forma inmediata. La etapa 5, el control postoperatorio, por lo tanto, tiene un objetivo fundamental que es prevenir infecciones y favorecer las cicatrices. ¿Sí? Como normativa, generalmente en el postoperatorio, muchas veces valoramos por orden de importancia el dolor, la inflamación, infección, el dolor, hemorragia, infección, inflamación. ¿Sí? Y después damos las recomendaciones necesarias para su control adecuado. ¿Sí? Y en esta última etapa, que es el seguimiento y mantenimiento, lo que se realiza en estos procedimientos tiene que ver muchísimo con qué, con mejorar la estabilidad y la rehabilitación integral del paciente, ¿no? Y una vez que se ha realizado el procedimiento quirúrgico, generalmente existe una etapa de seguimiento y mantenimiento, ¿sí? Por lo tanto, en estos podemos hacer controles clínicos periódicos sobre el proceso de cicatrización, la evaluación prácticamente de en qué estado y cómo va la etapa de cicatrización. ¿Sí? Hacemos el retiro de puntos, tomamos una radiografía de control en los casos donde se requiera, hacemos una reevaluación periodontal si corresponde y verificamos el control funcional y estético que tiene y hacemos una recomendación como refuerzo para la higiene oral para que se mantengan aún los tejidos en un proceso franco y positivo de recuperación o de cicatrización favorable. Entonces, en esta etapa del seguimiento y mantenimiento, el objetivo fundamental o la finalidad es asegurar la estabilidad y la rehabilitación integral del paciente odontológico. Y es así que justamente nosotros trabajamos en pos de esa etapa. Todos los procedimientos que se realizan en cuanto a procedimientos quirúrgicos que estén en nuestra mano deben ser adecuadamente utilizados para ¿qué? Para favorecer la rehabilitación posterior protésica que tiene el paciente, porque sabemos que tiene necesidades. Si bien pueden ser rehabilitadas con prótesis fija, prótesis removible o prótesis implantológica, sin duda alguna el objetivo del procedimiento quirúrgico es modificar, regular y mejorar las condiciones anatómicas para que la rehabilitación protésica pueda optar y pueda dar unas mejores condiciones de tal manera que pueda recuperar la funcionalidad perdida ya en el caso del paciente. Bueno, estimados y distinguidos universitarios, hasta esta etapa o hasta este día corresponde la cuarta unidad temática del Plan Global de la asignatura de Clínica Integral de Adultos. Esperamos que esta pueda ser revisada y pueda ser monitorizada
para que pueda ser utilizada de una manera adecuada durante la práctica profesional y también durante su práctica en la estadía de la clínica integral. Agradecido por el tiempo, eh, muy, eh, muy grato para mí poderme dirigir a ustedes. Me despido hasta la próxima, sin antes recomendarles hacer las revisiones bibliográficas correspondientes y las preguntas que corresponden ya cuando estemos directamente en aquella condición que sean presencialmente. Un abrazo cordial para cada uno de ustedes y, por favor, estamos retornando muy pronto y haciendo nuestras prácticas correspondientes. Tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches y hasta la próxima.